Analizar el grave problema que afecta a los usuarios de los peajes y TAC de rutas y autopistas en lo que respecta a tarifas, cobros y seguridad. Conocer las políticas públicas adoptadas por los diferentes gobiernos en esta materia, así como las medidas legislativas que se pretende impulsar, fue el propósito de la sesión especial efectuada a la tarde del miércoles 6 de marzo. Esta sesión, estimados colegas, tiene por objeto analizar el grave problema que afecta a los usuarios de los peajes y TAC de rutas y autopistas en lo que respecta a las tarifas, cobros y seguridad. Conocer las políticas públicas adoptadas por los diferentes gobiernos en esta materia, así como las medidas legislativas que se pretenden impulsar. A esta sesión ha sido citado el ministro de Obras Públicas e invitados el subsecretario de Obras Públicas y el director general de Concesiones. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. El tiempo previo corresponde al comité del Partido Socialista, pero tenemos entendido que la intervención, ¿no es cierto?, la va a realizar el diputado Tucapel Jiménez. Por lo tanto, le ofrezco la palabra de esta sesión de 15 minutos que le ha entregado el Partido Socialista al diputado Jiménez. Diputado Jiménez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradezco también a la bancada socialista que me ha concedido los minutos. Van a ser menos en todo caso de 15 minutos. Pero bueno, partir diciendo, presidente, que el día jueves 11 de octubre del año pasado, junto con varios diputados de distintas bancadas, solicitamos una sesión especial para tratar, comillas, la grave problemática que afecta a usuarios en cuanto a los servicios relacionados con los peajes y TAC de rutas y autopistas y las tarifas, cobros y seguridad, a fin de analizar las políticas públicas adoptadas por los diferentes gobiernos, junto con conocer, ¿no es cierto?, su eficacia y conocer las medidas legislativas que podríamos impulsar como Parlamento. Los chilenos y chilenas están cansados, indignados por los constantes y tremendos abusos que ocurren en nuestro país. Por ejemplo, el abuso de pagar por pagar. ¿Cómo explico esto? ¿O qué quiero decir? Esto parece raro y lógico cuando se dice, pero ocurre que lo pasó ahora hace poco con los medidores de luz, también con el TAC, cuando nos cobraron el famoso dispositivo, donde las personas pagan mes a mes para que las empresas puedan cobrar sus servicios, para que puedan tener una rentabilidad mejor. Esto resulta de completamente ilógico, ¿no es cierto?, que si ellos, cualquier empresa, sean autopistas o otro tipo de empresa, quieran mejorar su negocio, quieran aumentar su rentabilidad y hagan inversiones, estas inversiones se las cobren a los usuarios. Esto resulta más abusivo aún de los abusos que ya se cometen día a día. Por eso es completamente justo, ¿no es cierto?, como lo digo, que una empresa quiera mejorar esto, su servicio, su rentabilidad, pero estos costos bajo ningún punto de vista pueden asumirlo el usuario. Eso es un tremendo y grave abuso que sucede en nuestro país. Estamos en el peor de los mundos para la gente y el mejor de los mundos para las empresas. También los chilenos y chilenas están indignados y con justa razón, porque día a día, año a año, ven como el aumento de peajes y TAC avanzan sin límites. Ejemplo de esto es el dramático aumento de un 6,4% que partió a correr, ¿no es cierto?, el 1 de enero de este año. Cabe recordar y hacer presente que este incremento se debe a los contratos que mantienen las concesionarias y que considera, escuchen bien, un aumento fijo de un 3,5% más inflación, o sea, IPC más inflación. Ojalá, yo siempre lo he dicho, ojalá los trabajadores de Chile pudiesen tener ese reajuste todos los años, un reajuste de acuerdo al IPC más un reajuste real. Bueno, las empresas lo tienen, ¿no es cierto? Es el famoso que está en contrato del IPC más el 3,5%. ¿Cómo las personas no van a estar indignadas? Si cuando además se acumula el TAC en autopista urbana, después pueden cobrar ellos hasta 15 veces el valor de la deuda, para luego ir al juzgado de policía al hogar y pagar nuevas multas. Eso realmente son abuso tras abuso que se van sumando y que van provocando más indignación. Yo quisiera recordar que esto no solamente lo sufren las personas, como se dice, ABC1,
sino que también lo sufre el ciudadano de clase media, el ciudadano de los sectores más vulnerables, la gente de esfuerzo, de emprendimiento, que tiene pequeña empresa, mediana empresa. Todos los santiaguinos y todos los chilenos, pero principalmente los santiaguinos, sufren este abuso que lo vemos día a día. Con este nivel de abuso, presidente, la vida se hace sumamente difícil. El país deja de ser amable y se transforma en un país abusivo, injusto y caro. Todo esto ocurre mientras las utilidades de las autopistas urbanas aumentaron en un 507% en 7 años. Repito, 507% en 7 años. En cualquier país del mundo esta cifra, ¿no es cierto?, sería escandalosa. Y estos son datos que las propias empresas enviaron que el balance que enviaron a las empresas a la Comisión para el Mercado Financiero. Diputado, le pido interrupción. Quiero solicitarle a los colegas diputados y diputadas que por favor puedan guardar silencio por el respeto que se merece la intervención del colega diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Voy a repetir lo último porque es sumamente importante. Quiero decir que las utilidades de las empresas, las utilidades de las autopistas urbanas aumentaron en un 507% en los últimos 7 años. Son cifras que enviaron las propias empresas en su balance a la Comisión para el Mercado Financiero. Con esta altísima ganancia, el sistema de autopistas concesionados solo se compara al negocio de la AFP o al negocio de los bancos. Me pregunto, ¿cómo es posible que las concesionarias tengan la tarifa más alta en horario punta, donde se forman los tacos, donde los vehículos gastan más combustible, donde las personas no gozan de un servicio de calidad, ni siquiera expedito ni seguro? Bueno, eso ocurre en Chile. De hecho, en el horario punta es donde se debería cobrar menos, porque no se están entregando un servicio como corresponde y un servicio que ellos prometieron. Los problemas o déficits de la ruta y autopistas no deben transformarse en aumento de cobro de tarifa para los usuarios, sino todo lo contrario. Por tanto, las palabras cuando uno escucha del presidente de COPSA, por ejemplo, son impresentables cuando él dice que a la gente se le olvida el combustible que ahorra cuando usa una autopista. Bueno, ahí está el bien del usuario, dice él. O bien cuando escuchamos a algunos expertos decir que se modifican los contratos con las concesionarias, o modificar los contratos con las concesionarias sería muy complicado porque esto daña la imagen de Chile. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Daña la imagen de Chile. La pregunta nuevamente que hay que hacerse, ¿qué es más importante para un gobierno? ¿Dañar la imagen de Chile ante otros países o mejorar la calidad de vida de millones de familias chilenas que se ven afectadas directamente por los constantes abusos permitidos por aquellos contratos? Contratos que por los demás, cuando uno los lee, piensa y se queda convencido que fueron redactados por los abogados de las empresas, porque son tan leoninos para el Estado que uno no tiene otra explicación respecto a estos contratos. Acá no hay que perderse, lo importante son las familias chilenas. Por tanto, modificar los contratos con las concesionarias no es difícil, es simplemente tener voluntad de gobernar a favor de la gente y no de las empresas. No quiero desaprovechar la ocasión de destacar la tremenda labor que realiza la organización, que me imagino están acá arriba, No Más Abuso de TAC y Peaje, porque ellos han sido importantísimos en esta tarea. Se han reunido con varios parlamentarios y han hecho un trabajo tremendo para que esta sesión también se pueda realizar. Y presentaremos junto a otros parlamentarios en esta sesión especial un proyecto de acuerdo solicitando al presidente de la República que respalde las demandas y propuestas de los ciudadanos que viven el día a día con tremendos abusos y que exigen un cambio positivo ahora y con justa razón. Algunas de las demandas y propuestas son las siguientes. Primero, reducir la tarifa de TAC y peajes junto con la eliminación del 3,5% adicional a la inflación al IPC. Segundo, que se cumplan los compromisos del contrato con las concesionarias, en especial en inversiones de caleteras o alternativas de vías de no pago y seguridad vial, junto con caleteras continuas, expeditas y de calidad, sin baches ni reducción de pistas que dificulten el normal desplazamiento de los usuarios. 3. Derogar la vinculación que existe entre la deuda con un privado, como lo es la concesionaria, y la obtención del permiso de circulación. Municipalidad. Las municipalidades no pueden seguir siendo o haciendo el papel de cajas recaudadoras de un privado. 4. Eliminar las multas cursadas por deudas TAC
aplicando la provisión de doble o más enjuiciamientos por cada caso, no bis indem, como se dice, e indemnización retroactiva para todos los perjudicados desde que se puso en vigencia esta ley. 5. Impedir el reajuste de tarifas de plazas de peaje en más de una vez al año y supervisar eficientemente que las alzas se ajusten a lo que especifica el contrato de concesión, como así también la supervisión continua, constante y efectiva de los horarios base y tarifa alta. 6. La eliminación inmediata de la tarifa de saturación, ya que no es comprensible que las tarifas más altas se cobren mientras los vehículos están detenidos en tacos y horarios punta donde el flujo no es expedito ni seguro. Fracasó la idea de desincentivar el uso del vehículo. 7. Obligatoriedad de adecuar la tarifa TAC aplicada a motocicletas, ya que éstas generan un desgaste de infraestructura vial y espacio utilizando significativamente menor que vehículos que pagan la misma tarifa como los autos y camionetas. 8. Estudios de impacto ambiental y participación ciudadana vinculante para las nuevas licitaciones y próximas licitaciones que se vienen también, y la opinión de la ciudadanía y el ciudadano en su entorno deben ser una prioridad. 9. Junto con velar por el concepto inicial, defina la concesión y las rutas puedan volver al Estado. Esto quiere decir que una vez finalizada las concesiones más próximas terminan lamentablemente el año 2032, pueden definitivamente pasar a manos del Estado, que es lo que corresponde, ¿no es cierto?, después de cada concesión. Lo que ocurre con estas empresas es que cada vez que está por finalizar una concesión, ofrecen hacer inversiones al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado, ¿no es cierto?, pueda renovar en 20 o 30 años más esa misma concesión y sigan haciendo un tremendo negocio esto. Nadie está en contra que tengan sus utilidades, pero realmente tiene que ser escandaloso las cifras que acabo de dar de 507% en 7 años. Así que espero, presidente, que al final de esta sesión nuestra sala, nuestros colegas, podamos aprobar definitivamente este proyecto de acuerdo para pedir que el Estado, el Gobierno, e insistir que no es un problema de este Gobierno, dejo claro, ha sido un problema de todos los gobiernos para atrás, puedan al menos revisar los contratos si se están cumpliendo todas las condiciones. Por dar un ejemplo, cuando se hacían estos famosos tacos de salida para la costa, todo el mundo decía que después de 10, 15 minutos tenían que elevarse, subirse las barreras. Nunca se hizo eso. Bueno, son compromisos que están en los contratos que no se han cumplido. Yo siempre he sentido que si hay voluntad, estos contratos tienen que revisarse, tienen que adecuarse a la realidad chilena, tienen que ser justos, y cuando se termine la concesión, el Estado tiene que tener la capacidad de ver la posibilidad de asumir definitivamente este negocio, que se le puede llamar así, para que sea el Estado, al menos, el que tenga utilidades y no esta empresa privada. He dicho, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tucapel Jiménez, por su intervención. Recuerdo, ¿no es cierto?, que hay muchos colegas parlamentarios que se encuentran en diferentes comisiones, y en particular la bancada de mi partido, su casi integralidad está en el Senado, donde está realizándose en estos momentos la despedida de la presidencia del presidente del Senado, Juan Carlos Monte, a quien le enviamos también un caluroso saludo desde esta testera y desde la sala. Para iniciar, ¿no es cierto?, la discusión sobre esta iniciativa, valorando la presencia del señor ministro de Obras Públicas en la sala, el señor director de concesiones y del señor subsecretario, vamos a otorgarle la palabra en primer lugar al diputado de la Unión Demócrata Independiente, don Ignacio Urrutia. Perdón, me dice que es independiente ahora, no lo tenía consignado todavía en mi archivo. En el tiempo de la UDI. Por favor, Acción Republicana, presidente, y quedamos igual. Bueno, muy buenas tardes, presidente, muchas gracias por la palabra, muchas gracias al comité de la UDI por darme este espacio, y saludar también a las autoridades que nos acompañan, especialmente al ministro. Quiero decir que estoy sorprendido.
Estoy sorprendido por esta sesión especial, presidente, estoy muy sorprendido por la sesión especial, no por el fondo de la sesión, sino que lo que me sorprende es quién pidió la sesión. Porque si bien recordamos a los señores parlamentarios, por lo menos los antiguos, los nuevos a lo mejor no se acuerdan, pero los antiguos, uno de los más grandes accionistas de la autopista urbana era precisamente el Partido Socialista. El Partido Socialista no solo era accionista, sino que era socio de la autopista urbana. Y resulta que parece que se lo olvidó. Y hoy día piden una sesión especial para alegar en contra de sus propios socios. Curioso, por decir lo demás. Yo no me consta que sigan siendo socios. Puede que hayan vendido las acciones. Pero hasta hace un tiempo atrás eran accionistas de las autopistas urbanas. Y por lo tanto, a mí me parece, presidente, que antes de hacer una sesión especial de esta calidad, aquí en la sala de la Cámara de Diputados, los comités parlamentarios deberían analizar este tipo de situaciones, porque aquí hay intereses creados. ¿Cómo va a ser posible que aquí un grupo de parlamentarios que pertenecen a un partido, que es el Partido Socialista S.A., que es a su vez, o que fue a su vez accionista de las concesionarias, pidan una sesión especial para reclamar por las tarifas? Curioso, me parece recontra curioso. Y ellos fueron parte de este 500% que nos dijo el diputado Jiménez recién de utilidad. Ellos fueron parte de ese 500%. Ellos participaron de ese 500% de utilidad en los últimos 7 años. Entonces la verdad es que es un poco vergonzoso, por decirlo menos, el que hoy día pidan una sesión especial para analizar el tema de las tarifas en las concesiones cuando ellos mismos son parte o fueron parte de eso. Y yendo al fondo, comparto mucho lo que dijo el Tucapel Jiménez, el diputado que me antecedió en la palabra, porque efectivamente esto hay que recordarse una cosa que es muy importante, que él no lo dijo, que las concesiones se hicieron en el gobierno de Ricardo Lagos. No nos olvidemos de eso nunca, porque no va a faltar aquí el que diga que esto es culpa del gobierno de Pinochet. No, esto se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos. Y ahora lo que hay que analizar, ¿fueron buenas o no fueron buenas estas concesiones? ¿Sirvió o no sirvió para que efectivamente nuestro país avanzara fuertemente en vía vial? Eso es lo que hay que analizar. ¿Es o no es conveniente los contratos que se hicieron en esa época? Estos contratos se hicieron en esa época. Recién ahora están venciendo algunos de esos contratos de la época del gobierno de Ricardo Lagos, cuando se hizo la licitación y la concesión a las vías públicas. Y recién ahora este gobierno va a poder tener la oportunidad de revisar algunos de esos contratos y hacer algunos cambios. Pero antes no se pudo hacer porque lo hicieron a largo plazo. Lo hicieron a 20 o más años, en el gobierno de Ricardo Lagos. Ahí hicieron precisamente la fijación tarifaria y todo lo que hoy día estamos viviendo a través de los TAC y de los peajes. Entonces, me parece bastante incongruente que quienes fueron parte de ese gobierno, que quienes fueron parte del gobierno de Ricardo Lagos, hoy día vengan a reclamar por lo que son las tarifas, cuando ellos mismos legislaron en este Congreso para que esas concesiones fueran entregadas. Por favor, señores, discúlpenme, pero yo le pido con toda sinceridad, presidente, que la próxima vez los comités parlamentarios analicen mejor la presentación de estas sesiones especiales, de tal manera que cuando hayan intereses creados, esas personas no puedan pedir estas situaciones especiales. Muchas gracias, presidente, dicho. Muchas gracias, diputado Ignacio Urrutia, por su intervención. A continuación, le otorgamos la palabra en el tiempo de Renovación Nacional al diputado señor don Pablo Prieto. Gracias, presidente. Voy a ser bien breve, aprovechar esta instancia. Primero saludar al ministro, saludar al subsecretario, saludar al director de concesiones. ¿Y por qué quiero aprovechar esta instancia? En paralelo estoy en Comisión Pesca, en la cual vamos a tener una votación pronta, pero tengo algunas inquietudes. Si bien en la región mía, la región del Maule, no tenemos TAC, todos sabemos de que
tenemos peaje. Todos sabemos de que la licitación que fue por allá por el año 98 termina el próximo año. Tengo entendido que en junio y este año, de palabra del propio ministro, se va a llamar a licitación. Sin lugar a duda de que de alguna manera nuestra ruta, que comprende 193 kilómetros, que es de Talca a Chillán Viejo, se vio bastante, fue la primera concesión de esa época, que partió en una ruta existente. Nos vimos bastante perjudicados, sobre todo en el tema local, como es la ciudad de Talca, en su acceso o sus conectividades de poniente a oriente o de oriente a poniente, en la cual existieron protocolos de esa época de algunos alcaldes lo hicieron bien, pero el alcalde nuestro de la ciudad de Talca no lo hizo tan bien, y las consecuencias las estamos viendo en el día de hoy. He sabido públicamente que en esta nueva licitación, y dicho por el propio ministro, se piensa realizar un bypass, y es por eso, presidente, por su intermedio, quiero hacerle algunas consultas, ya que aquí lo que se pretende es analizar el problema que afecta a los usuarios de los peajes y de los TAC. Nosotros, yo me puedo equivocar, pero don Hugo Vera, presidente, por su intermedio, conoce mucho mejor que yo la ruta. Tenemos alrededor en la región del Maule, calculo que alrededor de entre 14, 15 o 16 peajes laterales, y mi consulta va directamente enfocada a saber si el día de mañana, no me cabe duda de que van a haber TAC en lo que es esta nueva licitación, y saber si es que estos peajes laterales van a ser eliminados o van a tener TAC. Y si van a ser eliminados, me gustaría saber cómo se va a restituir o de qué manera se va a hacer la pérdida que pudiera tener estos laterales. Tenemos laterales en Talca, Uñihue, El Tabaco, Camino a Constitución, en fin, Villa Alegre, Linares, en las distintas comunas que comprende la ruta. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos los troncales de Retiro y tenemos el troncal de Retiro y el troncal de Río Claro. Entonces, sí está contemplado hacer otro troncal. Bueno, el ministro presidente, por su intermedio, sabe bien que si nosotros no tenemos mejora, por lo menos yo puedo hablar en el caso personal, no estoy muy de acuerdo con el tema del bypass como prioridad. Sí creo que son necesarios a futuro, pero a nosotros se nos va a crear un conflicto a nivel local si no tenemos esas mejoras que las pedimos y las solicitamos en su minuto, especialmente, como lo dije al principio, en lo que son la conectividad de poniente a oriente o de oriente a poniente, donde las salidas, sobre todo de Talca, son tremendamente perjudiciales. Para nosotros no es un problema hoy día y no ha sido nunca un problema la carretera. Por lo tanto, las quejas o las situaciones que le ha tocado vivir a la autopista, especialmente en Santiago, no es una realidad nuestra. Yo la ruta del Maule, que la recorro bastante y en los distintos sectores, las distintas entradas, veo primero que nada que la atención es muy buena, la carretera se ve bastante limpia, hay una preocupación permanente, en la cual no existe el problema. Y para terminar, solamente decir de que está bien que sea una política de Estado, me parece que este tema se ponga en tapete, lo que el presidente Piñera quiere, el tema de los bypass. Yo espero que se haga una vez que también se nos solucione el problema local. Y el tema de las tarifas vienen de los gobiernos anteriores. Muchas gracias, diputado Pablo Prieto. A continuación, le vamos a otorgar la palabra al diputado señor Garín. Gracias, presidente. Saludar a quienes han solicitado esta sesión especial. Ciertamente el tema de las carreteras es un tema de diario pesar para los chilenos en todas partes. Represento un distrito, presidente, en la ciudad de Melipilla y sus alrededores, donde tenemos la triste experiencia de la autopista del Sol.
la autopista del Sol, que es de una empresa extranjera llamada Vertis, que es la carretera que más veces ha rentado en Chile, más de 14 veces de renta de la inversión inicial, y digo bien la cifra, la he consultado recientemente, 14 veces la inversión inicial en renta. El peaje más caro de la zona urbana en la región metropolitana, más de 4.000 pesos los fines de semana para llegar a Rapel. Una autopista insegura de solamente 2 pistas donde los automóviles transitan por la berma los fines de semana cuando hay taco. Una autopista que demora casi 3 horas en llegar a Santiago con taco en las mañanas. Una autopista que funciona mal y es cara, presidente. Y esta situación de la autopista del Sol que tenemos en mi distrito es también la situación en el norte, en el sur, en La Serena, Coquimbo, en Antofagasta, que son carreteras y construcciones urbanas que terminan siendo caras para los usuarios, terminan siendo peligrosas y terminan siendo un gran negocio para las grandes corporaciones. Porque, digámoslo, presidente, son las grandes corporaciones las que hacen los negocios. Grandes corporaciones que además, y estoy de acuerdo en esto con el diputado conservador que hablaba recién, estoy de acuerdo, efectivamente, las carreteras y las grandes corporaciones tienen un enorme poder de lobby sobre este Congreso, puertas giratorias que permiten que políticos y exfuncionarios de las carreteras estén en permanente vinculación con el mundo público y también, seamos sinceros, con el financiamiento de las campañas políticas donde las carreteras también participan. Junto con eso, presidente, tenemos el problema de los TAG. Los TAG son cada vez más caros y además el TAG tiene una serie de derechos corporativos sobre los usuarios que son tremendos. Por ejemplo, cancelarle el permiso de circulación de automóvil a un usuario porque no ha pagado el TAG. Dígame usted, presidente, ¿en qué otra industria el Estado sanciona una cuenta impaga de un servicio? Es insólito. O sea, el Estado sirviendo al TAG de mano firme, de mano coactiva contra los usuarios. Cada vez más caro, cada vez peor servicio, cada vez más atochamiento, presidente. Y hay un movimiento social que se llama No Más TAG. Y ese movimiento social ha dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, las multas que se cobran son excesivas. Las multas que se cobran podrían ser incluso inconstitucionales. Se ha discutido aquello. Esas multas son además, presidente, un tremendo negocio, porque eso es el negocio de la multa, lo sabemos. ¿Y cuál es la alternativa, presidente? Porque no quiero ser tan negativo. ¿Cuál es la alternativa? Lo hemos dicho, lo ha dicho el Frente Amplio, lo ha dicho diputados de todas las bancadas. El tren, presidente. El tren es la alternativa. Y el tren en Chile está abandonado hace décadas. Tenemos las vías férreas construidas que el siglo XX nos legó, vías férreas construidas, los gobiernos radicales, el gobierno del presidente Ibáñez, el gobierno del presidente Alessandri, que invirtieron en líneas férreas y hoy día están sin ocupar o a muy baja capacidad. Tenemos que volver a una política del tren, del metrotren a Melipilla, que todo Melipilla lo está esperando, Peñaflor lo está esperando, Talagante lo está esperando, Maipú está esperando ese metrotren, para aliviar la autopista del Sol y para rebajarle, si me permite, presidente, el negocio en los dueños de la autopista del Sol. Pero también un tren a Valparaíso que permita una alternativa a esa carretera que todos usamos todos los días. Un tren al sur, presidente, de alta velocidad que sea de nivel mundial como lo es en otras capitales del mundo. El tren, presidente, es la alternativa real, que el Estado de Chile tiene que poner recursos, tiene que poner iniciativa, tiene que poner innovación en un tren de alta velocidad que comunique Chile entero. Chile es un país diseñado geográficamente para tener trenes y no los tenemos. ¿Por qué? En parte por la dejación de nosotros, la clase política, y en parte también, presidente, por el tremendo negocio que significan las carreteras. Porque qué buen negocio son las carreteras y los TAC para las grandes corporaciones, presidente. Grandes corporaciones que, como le digo, presidente, tienen un excesivo poder de lobby en esta corporación, tienen vinculación con el financiamiento de las campañas políticas y también una extensa puerta giratoria que permite el flujo de individuos claves, de gerentes claves entre el mundo de lo público, en las obras públicas, y el mundo privado de las carreteras. Esto ha pasado no solo en los gobiernos de la centro-derecha, también, si me permiten, estimados compañeras y compañeros, en los gobiernos de la concertación en la mayoría. Presidente, frenar esa puerta giratoria que permite el poder de las grandes corporaciones y darle, presidente, a los usuarios el lugar que merecen, el lugar de respeto que merecen, porque son los que pagan las cuentas al final del día. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado señor Renato Garín, por su intervención. A continuación le otorgamos la palabra a la diputada señora Jimena Osandón. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. Un honor después de hablar de mi amigo diputado Progre. Yo felicito, a pesar que algunos estén en contra de esta sesión, porque creo que es un tema muy atingente, sobre todo en esta época donde viene la renovación de los permisos de circulación
Y es donde aquí muchas veces nos acordamos de la relación que tenemos a través de los tags con las autopistas. Qué duda cabe que las autopistas han cumplido un rol social tremendamente importante. Y siempre he dicho que el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio muy, muy social porque afecta directamente la vida de las personas. Y en este caso, una autopista hace que uno pueda llegar antes a su trabajo, antes para estar con su familia. El objetivo es muy loable y qué duda cabe de eso, y no me voy a extender en esto porque tengo varios compañeros que quieren hablar de esto mismo. Pero también hay una cosa que me preocupa mucho, y sobre todo en esta época yo sé que este tema va a surgir, que tiene que ver con las multas que deben pagar los usuarios que transitan por las vías concesionadas, sin el dispositivo, por supuesto. ¿Y por qué me preocupa este tema? Porque me parece que la regulación legal que aborda las sanciones es tremendamente injusta. ¿Por qué creo que es tremendamente injusta? Y espero que los que estén acá se lo hagan saber a los otros diputados y diputadas, porque cuando uno transita sin un dispositivo del TAC, o está malo, o no ha comprado el pase diario, ese pase diario que vale alrededor de 6.000 pesos para un auto normal y corriente que no sea un camión o con demás eje, la multa está. Y yo estoy de acuerdo que una persona que comete una infracción pague una multa. En eso no me pierdo en eso. Pero no sé si ustedes saben que la multa es un UTM por cada pórtico que se pase. O sea, una persona que puede venir desde Puente Alto, de la Florida, hacia Los Barnechea, puede pasar por 4 o 5 pórticos en un día, y eso va a ser una multa de la UTM. Puede llegar, a mí hace muchos años, en ese minuto valía 3.000 pesos, tuve que pagar 178.000 pesos por un día que no se compró el pase diario. A mí me parece que eso hace que sea tremendamente injusto. Creo que la infracción es la infracción no es múltiple, dado que se compra solo un pase diario, y cuando uno comete la infracción, hoy en día yo les puedo mostrar la cantidad de gente que me contestó en el Facebook que tiene que pagar sobre 1 millón de pesos por haber cometido esta infracción. Algunos lo saben conscientemente, otros compraron un auto que no sabían. Bueno, esa cosa lo ve cada persona, pero yo creo que la lógica y la justicia nos indica que la infracción es solo una UTM en el primer pórtico que se pase y no en cada pórtico. Y yo le pido a esta sala, hemos propuesto rápidamente un proyecto de acuerdo donde se le pide al presidente de la República que acelere, que le ponga urgencia en la medida de lo posible a un proyecto de ley que está patrocinado transversalmente en esta Cámara, donde pretende tratar de resolver este ítem que a mí me parece tremendamente injusto. No estoy diciendo que la persona no tenga que pagar la multa, pero tiene que pagar lo justo, lo que corresponde, y sobre todo cuando tenemos que pagar 6.000 pesos para transitar un día completo. A mí me parece absolutamente injusto que sea sobre 200, 300.000 pesos el equivalente por un día de no pagar el TAC que corresponda. Así que les pido a los que están aquí presentes, que no somos muchos, si nos pueden apoyar en votar favorablemente este proyecto de resolución que va a venir después al final, para que así terminemos con esta injusticia que hoy día sobre todo va a afectar a muchos chilenos cuando vayan a pagar y renovar su permiso de circulación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora diputada Jimena Sandón. Para continuar con la discusión, en esta sesión especial, Te lo mando por mail. que lo que busca es analizar el grave problema que afecta al usuario de peaje y TAC, le damos la palabra al diputado señor Cristian Moreira. Presidentes, ministro, bienvenido. Bueno, parece que ahora el lema en Chile o la canción es de los abusos reiterados, las colusiones, los abusos de la ISAPRE, los abusos de las farmacias, la colisión de los pollos, etcétera. Y ahora nos encontramos con un tema que es latente en la gente, en los ciudadanos. La situación de millones de usuarios del peaje y del TAC, que circulan por las rutas y autopistas de nuestro país, en lo que dice relación
con sus altos cobros y muchas veces dudosos en cuanto a la aplicación de estos. Sin duda alguna que las autopistas son un gran aporte a las ciudades, ya que a través de su uso se evitan muchas veces las congestiones viales, disminución de los tiempos de desplazamiento, ahorro de combustible, etc. En ese sentido, se debe reconocer su contribución al crecimiento del desarrollo vial. Sin embargo, son demasiadas las dudas respecto al cobro por usarlas. Las constantes alzas que hemos sufrido durante los últimos años y los factores que inciden en aquellos cobros no han sido debidamente transparentados, ni tampoco se adecúan a la realidad de los chilenos que deben de soportar sin derecho a réplica estos incrementos tarifarios por parte de las concesionarias. El pasado 1 de enero hubo una fuerte alza en el TAC, 6,4%, revelándose además las millonarias utilidades de las empresas. Y la quiero repetir nuevamente, 507%, principalmente las autopistas urbanas de la región metropolitana. Obviamente es una situación que genera un descontento generalizado en la ciudadanía y legítimo. Digo legítimo porque continúan los cuestionamientos de la verdadera inversión que realizan o las medidas que se implementan para la seguridad de los usuarios. Otro punto relevante son las excesivas multas aplicadas por circular sin el dispositivo y además estas sean cursadas por comunas y no por autopistas. Es legítimo además que tengamos que pagar un arriendo por el dispositivo del TAC. Hoy día el valor aproximado de arriendo son de 500 pesos. Eso no puede ser, no podemos seguir abusando de la gente. Les cobramos permiso de circulación, seguro, revisión técnica. Esto cada vez son más costos que tienen que asumir los usuarios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la ciudadanía va a tener que soportar los abusos? Y porque muchas veces, cuando el Estado realiza los contratos con las empresas concesionarias, más que ver el interés de los ciudadanos, le dan todas las facilidades a las empresas para que cobren lo que quieran. Hoy día, como les decía anteriormente, a modo de ejemplo, el cobro del aparato, el TAC, si cuesta 5.000 pesos y te lo cobran por 6 años, el arriendo, vas a pagar al final 30.000 pesos. 5 años, perdón. Yo creo que la gente está cansada de los abusos y muchas veces, quiero insistir, no vemos el interés de la ciudadanía. Esto, como lo dijeron anteriormente, y que es curioso, en un gobierno socialista del presidente Lagos se le dieron todas las facilidades a las empresas concesionarias, pero no dieron de ninguna manera el interés ciudadano. Basta, no más abuso. Aquí la gente obviamente no hay que ser populista. Aquí las cosas hay que pagarlas igual, pero no significa los abusos que se le están aplicando hoy día a los ciudadanos por usar las carreteras. Seamos justos, han ganado bastante y tienen todo el derecho a ganar las empresas porque están haciendo una inversión, pero no con los abusos. Imagínense, repito, 507% desde el año 2010 al 2017 en la región metropolitana. Basta de los abusos, preocupémonos de la gente una vez por todas. Leamos los contratos que firmamos y también nosotros tenemos una responsabilidad, que cuando votemos leyes veamos el interés de la ciudadanía y no les demos crédito a las empresas en darles más beneficios. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. A continuación,
Le ofrecemos la palabra al diputado señor Jorge Zabal. Gracias, señor presidente, para saludar al señor ministro, señor subsecretario, coordinador de concesiones. Y creo que el tema de las concesiones es un tema tremendamente relevante. A más de 20 años de su implementación, claramente uno puede evaluar, a mi juicio, positivamente lo que ha ocurrido. El Estado no contaba ni cuenta con los recursos necesarios para poder dotar a Chile de una infraestructura vial, portuaria e infraestructura para la competitividad, como se ha denominado, con los recursos del presupuesto de la Nación. Son inversiones que traspasan a los gobiernos y, desde luego, el país no se habría desarrollado como se ha desarrollado en los últimos 30 años si no hubiésemos tenido un sistema de inversión privada, de una alianza público-privada que permita, ¿no es cierto?, provocar este desarrollo que ha vivido el país. Evidentemente que las concesiones tienen sus externalidades positivas y negativas. También quiero mencionar especialmente, como representante de zonas rurales, las externalidades positivas, en el sentido de que esto ha permitido liberar una cantidad importante de recursos para los caminos básicos, los pavimentos básicos para los sectores rurales, que son tan fundamentales para mejorar la calidad de vida en el mundo rural. Al ritmo que se hacían antiguamente con el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, seguramente hoy día todavía tendríamos a millones de chilenos que viven en el sector rural comiendo polvo en el verano y barro en el invierno. Esto ha sido posible porque el Ministerio ha liberado recursos que hoy día invierten los privados para poder atender a la población más vulnerable. También creo que no es al ritmo que uno quisiera, pero evidentemente que ha significado una mejora. Las externalidades negativas las conocemos, muchas comunidades han quedado encerradas, muchas comunidades, al ser la autopista una vía segregada, han pagado costos de tener que ir a dar vueltas a lugares más alejados. Mucha gente ha muerto por cruzar por la vía, por no existir pasarelas. Esto ha obligado, y hemos hecho muchas gestiones, para que los contratos se adecúen y puedan construir obras complementarias que, como muy bien saben nuestras autoridades, es tremendamente complejo, hay que ir a la Contraloría, se demora, los contratos son verdaderos contratos pétreos, muy difícil de modificar. Las concesionarias pueden tener la buena voluntad de hacer esas obras complementarias o a veces disminuir el plazo de concesión, pero están amarrados con los bancos y los bancos exigen condiciones que son difíciles de modificar. En circunstancias, las consecuencias las paga la comunidad y estas obras complementarias han sido difíciles de ejecutar, pero se han ido haciendo lentamente, no al ritmo que quisiéramos. Otra externalidad negativa, evidentemente aquí hay ciudades que han quedado encerradas, para salir pagan peajes, para ingresar pagan peajes, nombro el caso de la comuna de Ranquil en la región de Ñuble, y muchas otras situaciones que hay que pagar peajes para ingresar a las ciudades. Esperamos que con la modernidad, y esa es una de las solicitudes también, de que podamos tener sistemas más modernos, que se cobre por el tramo efectivamente ocupado de la carretera y no como ocurre en el puente Ñuble, de que las personas cruzan el puente y tienen que pagar el peaje para ingresar a la comuna de Chillán, y ejemplos como ese los hay en todo el país. Ojalá en las nuevas concesiones, y se lo solicitamos al ministro por su intermedio, se puedan incluir sistemas más modernos como el free flow, ¿no es cierto?, que se pague efectivamente por lo que uno ha transitado y no como es hoy día, que se cobra una cantidad fija. En cuanto al reajuste de las tarifas, evidentemente que es un tema que tenemos que transparentar mucho mejor, tenemos que mejorar el sistema de reajuste de las tarifas y también en la eliminación de la tarifa por saturación, porque es curioso, ¿no es cierto?, es raro que las personas por estar detenidas en un taco tengan que pagar una tarifa mucho mayor. Hay muchos aspectos como estos que podemos mejorar. El tema del reajuste anual que sufren los peajes también molesta a las personas
porque ha aumentado también el parque vehicular y la calidad del servicio no mejora. Todos estos aspectos yo creo que, señor ministro, por su intermedio los podemos ir mejorando, modificando estos contratos, de manera que la ciudadanía vea una real mejora en la calidad del servicio, a unas tarifas que sean razonables, de manera que el servicio sea de calidad. He dicho, presidente. Muchas gracias, señor diputado Jorge Zavala. A continuación, le otorgamos la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Muy breve, solo para, primero saludar al ministro, que cuando empecé mi intervención no lo había visto, a sus asesores, y resaltar varias cosas que dije, pero como fueron tantas, a lo mejor, ¿no es cierto?, no quedan muy claras, y yo creo que es importante insistir en lo que pretendemos con esta sesión especial. No hemos logrado nunca entender, ministro, y no se lo digo a usted, insisto, que esto no es una política de este gobierno, viene desde hace años, por eso cuando el colega Urrutia habla de que es inconsecuente, no, yo creo que es de mayor consecuencia que sea el Partido Socialista que pida esto, ¿no es cierto? Porque no tiene que ver con una intención política, sino que tiene que ver con lo que nosotros debiéramos velar, que es el interés ciudadano y proteger de los abusos a los ciudadanos. Alguien decía por ahí que hacemos mucho uso de la palabra abuso, pero realmente este país está lleno de abusos, pues ya hay que decir las verdades. ¿Cómo no hacer abuso si es solamente repetir? Yo quiero repetir algo que a lo mejor la ciudadanía no lo entendió bien, pero que una empresa tenga 507% de utilidades resulta impresentable en cualquier lugar del mundo, no solamente acá. 507%, si nadie dice que no hagan el negocio, pero esas utilidades no pueden ser. Uno no logra entender cuando le diga ¿por qué no pueden revisar los contratos? Si es cosa de ponerse de acuerdo, sentarse en una mesa y revisar los contratos y adecuarlos. Porque la imagen de Chile se dice va a quedar mal. No, si aquí lo que nos debe preocupar son los ciudadanos, los usuarios de nuestra capital y de nuestro país. ¿Cómo va a ser posible? Recuerdo que a ustedes que cuando al principio, ¿no es cierto?, se pagaban las multas, se cobraban 40 veces. Eso después de una larga batalla se logró bajar, pero al principio eran 40 veces. ¿Cómo va a ser posible que se ocupe un aparato del Estado como son los municipios para facilitarle el negocio a la empresa? Eso no puede ser. ¿Cómo va a ser posible que esa fue otra pelea que dimos? Me recuerdo con Ramón Faría, un exdiputado y amigo que no está ahora, cuando quisieron poner los dispositivos en nuestro auto. Lo lógico indica que yo debiera cobrarle arriendo a ellos por poner un dispositivo en mi auto. Y no, y más encima nos cobraban el dispositivo para mejorar su negocio, para despedir gente, porque seguramente con la tecnología, ¿no es cierto?, cada vez que hay más cesantía, ellos se van modernizando, está bien, pero por favor, no nos cobren eso a los usuarios. Y tuvimos que pagar, después de esa gran pelea, logramos que el dispositivo se bajara a la mitad. No fueron 20.000 pesos, sino que tuvimos que pagar 10.000 pesos. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran un negocio mejor y pudieran rentar más plata. Eso realmente es lo impresentable. Y eso es lo que le queremos pedir al ministro, que lo puedan revisar. Y por último, que se me acaba el tiempo, pedirle, presidente, que pida la unanimidad, porque por el paso de unos minutos nos alcanzó a presentar el proyecto de acuerdo para que podamos presentarlo, que no dice nada distinto a lo que yo ya he dicho acá, y si no, se va a tener que mandar por oficio, pero le pediría a la sala que nos diera la unanimidad. Muchas gracias, diputado Tucapel Jiménez. ¿Habría acuerdo para poder presentar el proyecto? ¿Se acuerda, diputado Jiménez, que pueda presentar su proyecto? Que yo lo leí y venía bastante fuerte. Tiene la palabra el diputado señor Félix González. Gracias, presidente. Vengo de una región y de una comuna, que es San Pedro de la Paz, en que nos resistimos a que se instalara el TAC en nuestra comuna. Nos ofrecieron para la ruta 160 2 pistas más, una por cada sentido, a cambio de secuestrar esa ruta, que es la única con la que podemos ir a trabajar o la gente que va a estudiar todos los días, para entregarla en concesión. Eso fue hace un par de gobiernos atrás. Y yo me alegro que eso lo hayamos logrado como comunidad.
de impedir que llegara el TAC a la Ruta 160. Y lo que nos dijeron es que si no era con un concesionario no íbamos a tener nunca otra ruta. Sin embargo, en este momento se están construyendo esas pistas que nos ofrecieron y se están construyendo con platas del fisco, sin peaje, sin TAC. Entonces, este tremendo negocio, y cada vez que uno paga el peaje también se acuerda quién nos trajo este negocio o quién lo exacerbó, que fue el expresidente Ricardo Lagos. Es un tremendo negocio que yo quisiera que pudiéramos investigar con profundidad, porque me llama mucho la atención que se hagan las rutas porque son más rentables y no necesariamente las rutas más lógicas o las que los planos reguladores empujan. Me llama la atención también que pudiendo hacer licitaciones internacionales, permanentemente se lo adjudican a empresas españolas. Y yo me pregunto, señor presidente, a través suyo también, le pregunto al ministro, ¿no hay más países en el mundo? ¿Solamente existe España? Entonces el puente industrial está entregado a OHL. El Estadio Regional de Concepción se le entregó primero a Copasa. Acciona, empresa española, Ruta 160, desde Coronel hasta Tres Pinos. Otra empresa española haciendo la Ruta Cabrero. La única gran obra que no se ha entregado a una empresa española es el puente Chacao, que se le entregó a Hyundai con OAS, empresa también investigada y sancionada por corrupción. Yo quisiera que investigáramos por qué cada vez que se hace una licitación internacional termina prácticamente en todas las licitaciones ganando una empresa española, ligada al Partido Popular Español, como es Acciona y como es Copasa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado señor Félix González. A continuación, le otorgamos la palabra al diputado Andrés Longton. Tiene la palabra el diputado Longton. Gracias, presidente. Me voy a tomar un poco las palabras por su intermedio del diputado Garín y la diputada Osandón para referirme a un tema puntual. El diputado Garín hablaba del tema de la renovación del permiso de circulación si uno no paga el TAC. Y el diputado Osandón se refería al cobro de 1 OTM por cada pórtico, si es que uno no tiene este sistema. ¿Qué pasa con aquellos cuyos vehículos fueron robados, cuyas patentes fueron clonadas, cuyos TAC también fueron clonados? Hoy día, lamentablemente, las concesionarias no tienen un protocolo de acción para suspender el pago o no iniciar el procedimiento precisamente para que no se les cursen multas. Son miles de los usuarios, hemos visto incluso en televisión, a mí también se me han acercado muchas personas, a decirnos lo injusto de esta situación. Hoy día, lamentablemente, las concesionarias siguen cobrándole miles y miles de pesos a personas que hoy día, lamentablemente, la ley no tiene la posibilidad de descubrir ni descifrar, de acuerdo a lo establecido en la ley de tránsito. De acuerdo a los equipos de detección, no tienen cómo descifrar la clonación o el robo de estos vehículos para no cobrarle más a los que supuestamente son los titulares del vehículo, pero que lamentablemente no están pasando por dichos pórticos. Y eso es una situación tremendamente injusta, sobre todo cuando las concesionarias muchas veces están alejados de las comunas donde viven las personas, para precisamente poder conversar con estas concesionarias. Yo los invito, obviamente está la autoridad acá presente, a poder impulsar. Nosotros presentamos un proyecto de ley en este sentido que habla de las denuncias. Cuando hay una denuncia, cuando el tema esté, efectivamente haya una prueba plausible de que el vehículo fue robado, de que la patente fue clonada, puedan efectivamente suspenderse el cobro por parte de las concesionarias. Creemos que es de toda justicia poder acceder a esta situación. Así que yo, terminando, les voy a entregar el proyecto, subsecretario, ministro, para que puedan impulsarlo, porque ustedes no saben el alivio que va a significar para miles y miles de personas. Sobre todo considerando que tenemos un parque automotriz de más de 5 millones de autos. Los portonazos y los robos de vehículos han subido alrededor del 6-7% en los últimos años. Y esta es una situación que lamentablemente no ha contado con la voluntad, ni han sido las concesionarias lo suficientemente criteriosas para poder acceder a esta situación. Termino, presidente.
Hoy día las concesiones tienen que ser mucho más flexibles. Existen obras complementarias de gran envergadura que se podrían realizar en el intertanto de una concesión, precisamente porque las ciudades no crecen de forma armónica. Y lamentablemente muchas veces es necesario realizar una nueva concesión, por ejemplo, para aumentar la cantidad de calzada. Y eso no puede ser, porque precisamente las ciudades van creciendo, algunas crecen mejor que otras, y tiene que ser mucho más flexible el tema, y sobre todo tienen que existir sistemas de compensación, como existe en la ley eléctrica y como también existe en la ley del CERNAC, cuando los estándares no son claramente los estipulados o los acordados. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. A continuación, le ofrecemos la palabra al diputado señor René Manuel García. Gracias, presidente, pero en un minuto es harto poco lo que se puede decir. La verdad, presidente, que cuando uno ve a nuestros colegas cómo hablan de la ley, he tenido la suerte de ser uno de los que votó a favor de esta ley y que hicimos esta ley. Y le quiero decir que esta ley partió con el ministro Carlos Hurtado. Él fue el primero que empezó la ley de concesiones, posteriormente pasó al ministro Lago. Y le quiero contar más. Gracias a esta ley de concesiones se liberaron en esos años más de $1.000 millones para poder, ese fue el compromiso con el ministro Lago, el ministro, para liberar esos recursos para poder asfaltar todas las capitales comunales, lo cual hoy día están absolutamente asfaltadas. Es bonito decir todo lo que se ha dicho aquí, estoy absolutamente de acuerdo con todo, pero no sacamos nada con patalear, mandar proyectos de acuerdo, hacer todo. Esto hay un contrato de por medio que lo hemos visto en muchas cosas, en muchas reuniones, en muchas de estas mismas cosas. Entonces lo que la empresa dice, yo le hago los desvíos, le hago los pasos peatonales, le hago la cuestión elevada, los pasos caracol, le hago todo lo que quiera, pero me lo paga. ¿Sabe por qué? Porque no están dentro de la concesión. Y yo cuando hice este trato, lo hice en estas condiciones. Ese es el problema que tenemos. En consecuencia, lo que tiene que hacer el gobierno ahora es esperar que se venzan las concesiones y poner más ojo cuando negocie nuevamente con las empresas que se van a hacer. Y además que hay otra inversión que la gente muy poco lo sabe. Una vez que termina la concesión, automáticamente pasa a ser del Estado de Chile. Por lo tanto, se han ganado algunas cosas indudablemente y aquí reclamamos por la gente que no paga. Se acabó su tiempo, señor diputado René Manuel García. Le damos la palabra a continuación a la diputada Alejandra Sepúlveda y con posterioridad el diputado Javier Hernández. Muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario, al ministro, como también al director de concesiones. Decir que la carretera 5 Sur, en la región que a mí me toca representar en esta sala, que tiene que ver fundamentalmente con la comuna de San Fernando y Chimbarongo, existen complicaciones súper graves y difíciles de realizar y que las hemos venido denunciando durante muchos años en este Congreso. Y una de las más importantes para nosotros, y un poco lo que planteaba el diputado García, se hicieron estudios ya hace bastante tiempo y se hicieron modificaciones incluso que fueron aprobadas por el Ministerio de Hacienda. Y esas modificaciones se suponía que se iban a implementar hace alrededor de 2 años atrás. Lamentablemente no hemos visto ningún avance. Por ejemplo, lo que tenemos en el sector de los huertos, en la comuna de San Fernando, donde iba a haber una inversión ahí para hacer un paradero para los vecinos. Y ese lugar es tan importante porque ahí lo que se llama la ruta de la muerte, donde han habido accidentes gravísimos en el sector. Entonces yo pediría, presidente, la posibilidad de que el ministro, el director de concesiones, el subsecretario, pudiera responder, a pesar de que están conversando con los diputados, pudieran responder qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con estas inversiones y qué es lo que pasa con la salida lateral del sector de Miraflores, también en la comuna de San Fernando, que también es algo que se iba a realizar, y qué es lo que pasa con las vías alternativas en la comuna de Chimbarongo, porque Chimbarongo no tiene ninguna vía lateral para poder ocupar, los usuarios puedan hacer uso, ¿no es cierto?, de esas vías laterales y necesariamente entrar en la carretera. Muchas gracias, diputada Alejandra Sepúlveda, por su
intervención. A continuación le otorgamos en el tiempo restante de la Unión Demócrata Independiente por 1 minuto 37 segundos al diputado don Javier Hernández. Señor presidente, antes de comenzar quisiera pedir autorización a la sala para poder presentar un proyecto de resolución que va en beneficio de los usuarios. Nada más eso, yo no tenía idea del tema del horario tope que teníamos. Por lo tanto, si la sala acepta, poder presentar este proyecto. Muchas gracias a la sala. Señor presidente, la verdad de las cosas es que... No hemos tomado el acuerdo todavía. ¿No habría oposición? De ningún tipo. Estaba presidiendo la sala, perdone, presidente. La verdad de las cosas es que las concesiones han permitido dar un salto de infraestructura importante a nivel país. Y todos estamos de acuerdo que aquí el problema son los reajustes de tarifa, el maltrato muchas veces a los usuarios, que son todas medidas que se pueden mejorar. Y es en ese sentido que los proyectos de resolución tienen que ir. Advertir al Ministerio de Obras Públicas que está a puertas de algunas concesiones que van a terminar, por ejemplo, en la región de los lagos, que culmina, tengo entendido, el 2021. Por lo tanto, ahí tiene que tener la precaución suficiente como para poder efectivamente volver a lo que debería ser una tarifa normal, para que no se exceda en los precios. Pero también tener consideraciones importantes como, por ejemplo, estudiar y analizar si es factible hacer una tercera pista entre Puerto Varas y Puerto Montt, o entre Yanquihue y Puerto Montt. Ver accesos nuevos a diferentes comunas donde se produce una gran congestión, como es Frutillar. Se acabó el tiempo el diputado Javier Hernández. Le solicitamos que si quiere seguir hablando de la temática vinculada a su distrito, nos haga llegar su intervención complementaria. Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro de Obras Públicas, al director de concesiones. Bueno, sin duda que la autopista, las concesiones de ruta han sido un aporte a la infraestructura vial del país, eso es indiscutible. Y a propósito de la primera experiencia que partió en el gobierno del presidente Lagos de este proceso, sin duda que hubo errores en la negociación, en los contratos que eventualmente se firmaron. Lo peor de todo esto podría ser que cometiéramos los mismos errores en aquellas concesiones que eventualmente se tienen que renovar. Yo creo que la experiencia, el conocimiento nos permite abordar de mejor manera estos nuevos contratos, estos nuevos desafíos. Y por eso, ministro, yo quiero reponer un tema que en su momento se lo planteamos con el senador Álvaro Elizalde, que es la gran discusión que tiene la provincia de Talca con respecto a este nuevo proceso de licitación de la ruta Talca-Chillán. Y evidentemente hay un tema que tenemos pendiente ahí en torno a este movimiento no al bypass. Yo quiero señalarlo con toda claridad. Yo no estoy en contra de los bypass. Los bypass son una solución técnica vial a la congestión en las ciudades necesaria y en algunos casos solicitadas por numerosas autoridades comunales. El punto es que a propósito de la licitación anterior, Talca fue cruzado de norte a sur por un socavón que obviamente cortó la ciudad en dos. Y al plantear un bypass, ese corte no va a tener solución en el nuevo proceso de licitación, más allá de que se nos diga que serán incorporados los programas de inversión del MOP o de vivienda. Son compromisos futuros, las autoridades pasan, los gobiernos pasan y finalmente lo que va a suceder ahí es que nos vamos a quedar con ese tremendo problema que corta Talca en dos y que genera un alto grado de congestión. Hay que revisar este proceso, ministro. Yo creo que no hay que cegarse. Yo creo que aquí uno puede buscar fórmulas que permitan avanzar con un bypass, pero también dentro del mismo proceso, o quizás en un periodo posterior, poder darle solución a estos problemas que la comunidad está planteando. Solamente un dato, ministro. La concesión Talca-Chillán le obliga a la gente de Parral, que está en el sur de la región, a la comuna de Parral, pagar 3 peajes troncales para salir de la región, hacia el norte. 3 peajes troncales tiene que pagar una persona que vive en Parral
cuando va camino a la sexta región para salir de la región del Maule. Eso es insostenible. Eso no es justo, eso no es coherente con una racionalidad de la distribución de los costos que significa tener esta autopista o esta ruta concesionada. Y un segundo punto, ministro. No concentrarnos solamente en las obras que requieren una nueva licitación, también mirar hacia el entorno. Muchas gracias, diputado Sepúlveda. Tiene la palabra a continuación, ya no hay intervenciones de los colegas diputados, el señor ministro de Obras Públicas, a quien le ofrecemos la palabra. Señor ministro, tiene la palabra. Presidente, muy buenas tardes. Yo quiero partir por señalar que como gobierno nosotros compartimos una visión crítica de la situación actual de las carreteras, que ha tenido poca inversión en los últimos años, están sumamente congestionadas, no están dando muchas veces un servicio adecuado y tienen peajes que han venido subiendo a lo largo del tiempo y que llegan a niveles, algunos de ellos, más bien caros. De manera que nosotros compartimos ese diagnóstico y estamos trabajando para ir resolviendo estos distintos problemas en la medida de nuestras posibilidades. Sin perjuicio de esa visión, quiero dejar establecido que tenemos una visión muy positiva sobre el instrumento de concesiones que ha permitido abordar inversiones de más de 20.000 millones de dólares, más de 90 contratos de concesiones. Esta es una herramienta clave que permite que el Estado se concentre en las necesidades sociales más urgentes y permita al sector privado destinar recursos a invertir en infraestructura, lo cual todos sabemos que es una necesidad. Como contrapartida de las concesiones, obviamente hay que cobrar peajes y los peajes cumplen una función de eficiencia y también de equidad. De eficiencia porque significa que se paga por el uso de un recurso escaso, que es el espacio en la vía, y de equidad porque normalmente, si no, tendría que pagarlo eso el Estado con recursos que podrían haberse utilizados para otros fines. Y naturalmente una contrapartida inevitable de la existencia de peaje es que hay que controlar su pago, que la evasión del peaje, por ejemplo, la circulación en las autopistas sin el correspondiente tag, debe ser objeto de multas o recargos. Quiero aclarar que mucho de lo que se ha planteado acá tiene que ver con el caso de las autopistas urbanas, en las cuales efectivamente la circulación por ellas sin tag se cobra con recargo, pero eso ocurre en las autopistas urbanas que tienen alternativas de uso sin tag, de manera que es alguien que voluntariamente entró a una autopista sin tener las condiciones de pago. Se ha dicho acá que eso es una anomalía porque en otros servicios públicos no hay una multa si es que alguien no paga. Sin embargo, acá se trata de bienes nacionales de uso público, de manera que la concesionaria no puede prohibirle el paso a quien está circulando por esa autopista sin el tag y en consecuencia sin pagar. La única manera de entonces hacer digamos, de fiscalizar o de asegurarse que se pague el peaje es que haya un sistema de recargos o multas cuando personas que circulan sin tag. Ahora, ¿qué hacer respecto al tema de fondo, que es cómo mejorar nuestro sistema de concesiones? Lo primero que hay que distinguir ahí es que respecto de los contratos actuales es poco lo que podemos hacer. Decía el diputado... varios diputados plantearon la idea de que aquí había que cambiar los contratos y que nosotros nos resistiríamos a cambiarlos por razones de que se comprometería el interés, la imagen del país. No se trata de eso. Los contratos se deben cumplir porque somos un Estado de Derecho y en consecuencia la única manera de cambiar los contratos es con la anuencia de ambas partes. Y conseguir la anuencia de una concesionaria respecto del cambio de un contrato exige compensarla. Y en consecuencia, desde el punto de vista fiscal, esa fórmula es cara. Y eso es lo que nos limita respecto de los cambios para los contratos actuales. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer con los contratos actuales es buscar maneras de mejorar el servicio
que las carreteras dan. Y, por ejemplo, el caso de los sistemas de telepeaje, de peaje sin barrera que estamos impulsando en las distintas carreteras, son cambios de contratos que hemos negociado con las concesionarias, hemos encontrado una forma de compartir el esfuerzo y las concesionarias han aceptado esa fórmula y entonces están estableciendo estos mecanismos de sin peaje, que significan un paso mucho más rápido por los peajes y, en consecuencia, un mejor servicio. Algo parecido ocurre con las terceras pistas que se están comenzando a construir en varias de las carreteras. Estamos invirtiendo ahí una suma muy importante, casi 9 millones de UF en obras que están en este momento en desarrollo, en mejoramiento de la calidad de las autopistas. La forma como estas mejoramientos de la calidad de servicios se estaban aproximando por parte de los gobiernos anteriores era, en general, hacerlo eso a cambio de un aumento de peaje. Y nosotros lo que hemos optado es no aumentar peaje y negociar con las concesionarias, ya sea un pago por parte del fisco o la extensión de plazo de esas concesiones, de manera de evitar exacerbar este problema de los altos peajes. Pero quiero decir entonces que respecto de las concesiones actuales no podemos alterar los niveles de peajes actuales sin cambiarlas o sin negociar con las concesionarias un cambio de contrato, y entre eso incluye el hecho de que los peajes de las concesiones urbanas están creciendo a un 3,5% real por año, o sea, IPC más 3,5%, lo cual yo comparto con lo que se ha dicho acá, que es excesivo, en particular en relación con lo que crecen los sueldos, mientras que en el caso de las autopistas interurbanas, en general tienen un peaje que crece con el IPC, lo cual IPC más 1, algo de ese orden, es razonable, y es lo que se está moviendo en las últimas concesiones interurbanas, urbanas, como por ejemplo las de Américo Vespucio Oriente. Esa es la fórmula que se aplicó. Ahora, donde sí tenemos en cambio mucho que hacer, a diferencia de los contratos actuales, es en los nuevos contratos de concesiones, ya sea para nuevas carreteras o en la renovación de los contratos de concesiones que vencen. Ya hay 9 concesiones que están venciendo en el actual periodo de gobierno. Un ejemplo de eso es el caso de Talca-Chillán, que se ha mencionado acá, que es una relicitación que se va a producir a mediados de año, es el llamado a esa licitación. Y como se ha sostenido aquí, lo decía el diputado Leiva, lo decían otros, nosotros podemos efectivamente aprender de la experiencia para mejorar nuestro modelo de concesiones. El nuevo modelo de concesiones, y un ejemplo de eso es Talca-Chillán, opera sobre la base de que vamos a licitar por un periodo fijo de plazo, un plazo fijo, por ejemplo 25 años, y vamos a hacer competir a los distintos postulantes en quién está dispuesto a tomar la responsabilidad de hacer las inversiones adicionales que se requieren en esa carretera, que son las que nosotros le exigimos, más operar la carretera por esos 25 años al menor peaje posible. Entonces vamos a hacer que los postulantes compitan por quién ofrece menor peaje. Vamos a tener que buscar una fórmula así de compensar a lo largo de la Ruta 5 para evitar que haya una disparidad de cobros en las distintas regiones, o sea, por equidad territorial vamos a buscar que a lo largo de la misma ruta los peajes por kilómetro sean más o menos equivalentes. Las estimaciones que tenemos preliminares indican que con este mecanismo nosotros vamos a conseguir una baja significativa de los peajes en las nuevas licitaciones, incluyendo, por ejemplo, el caso de la concesión Talca-Chillán. Y en esa licitación efectivamente estamos diseñando un trazado que incluye un bypass, pero que no excluye ciertas obras que van a mejorar el tránsito en Talca a través de conexiones oriente-poniente que vamos a incorporar en la concesión. Y que también vamos a incorporar distintas obras hacia el sur, entre Talca y Chillán, de tipo pasarelas, enlaces, etcétera, en algunos casos terceras pistas que van a mejorar la servicialidad de esa ruta. En cuanto al sistema de peaje, va a tener sistema de peaje de free flow o telepeaje. Eso significa que cada 25 kilómetros aproximadamente va a haber un pórtico de peaje
y ese es un sistema que no solamente es más eficiente, más rápido, sino que además tiene la ventaja de ser más equitativo, porque se paga más bien por kilómetro andado que lo que ocurre hoy día, que hay un cobro fuerte en unos pocos puntos y en consecuencia a algunos les toca pagar mucho y a otros muy poco. Este sistema es de un pago proporcional al uso en términos de kilómetros andados de la carretera. En consecuencia, estamos relicitando las carreteras y también haciendo las carreteras nuevas con un mucho mejor estándar en cuanto a un sistema más equitativo y más eficiente. Nosotros entendemos los planteamientos que se han hecho acá respecto de las multas. Quiero insistir de que las multas que se están cuestionando acá son multas para aquellos que circulan sin el tag y que no utilizan los medios que sí existen para ese caso, que son los pases diarios que se pueden prepagar a un monto más bajo o postpagar a un monto más alto. Nosotros creemos que es perfectamente posible revisar el monto de esas multas. Hoy en día algunos de los temas que se han planteado aquí quedan bastante a criterio del juez. Por ejemplo, el tema de si la multa se aplica en cada pórtico o simplemente por ingresar a la carretera. Eso queda hoy día a criterio del juez, eso podría precisarse de manera distinta. También nos parece razonable el tema de los vehículos robados, que también es algo que queda probablemente a criterio del juez, pero nos parece que es absolutamente necesario que exista un sistema que induzca a las personas a efectivamente a utilizar las carreteras de cobro de peaje, pagando los peajes correspondientes a través del TAC. Eso hoy día ocurre en las autopistas urbanas y crecientemente va a empezar a ocurrir en las autopistas interurbanas, porque efectivamente el sistema de TAC o de telepeaje es una fórmula más eficiente y más equitativa de cobrar por el uso de esta infraestructura que demanda recursos importantes de inversión y que es necesaria. Se ha planteado acá varias veces que los peajes son excesivos. Quiero concluir diciendo que estos peajes provienen de contratos antiguos. Son contratos, por ejemplo, en el caso de las autopistas urbanas, son contratos de casi 20 años, del año 2000, del año 2001, en parte reflejan las condiciones que había entonces en la economía en cuanto a tasa de costo de capital, en cuanto a expectativas de crecimiento del tráfico. Hoy día, afortunadamente, las condiciones son mejores. Eso permite precisamente que en las nuevas licitaciones los peajes sean más bajos. También obedecen estos peajes altos a una fórmula específica que se adoptó en ese momento, que es que el peaje partió relativamente bajo en las autopistas urbanas, pero se le agregó esta tasa de reajuste anual de IPC más 3,5%, y eso hace que a medida que va pasando el tiempo los peajes alcanzan niveles bastante altos. Eso mismo significa que en la etapa inicial, los primeros 10 años, las concesionarias a cargo de esas carreteras tuvieron pérdidas o tuvieron utilidades relativamente bajas en relación al monto invertido, y que hoy día, en los últimos 10 o 5 años, cuando ya los peajes han subido, están obteniendo utilidades bastante más altas. Si uno mira el total del periodo, las utilidades que en promedio han obtenido las concesionarias durante los últimos casi 20 años, o sea, del año 2000 en adelante, son bastante normales, del orden de 6% sobre el capital invertido en el caso de las autopistas interurbanas y del orden de 9% en el caso de las autopistas urbanas. Eso como rentabilidad sobre el patrimonio. De manera que compartimos entonces que los peajes hoy día llegan a niveles altos y estamos trabajando precisamente para buscar la manera de en las nuevas licitaciones y en las nuevas negociaciones conseguir fórmulas distintas que signifiquen peajes más moderados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su intervención. A continuación vamos a proceder, ¿no es cierto?, a la votación de una serie de proyectos de acuerdo que fueron presentados. Vamos a señalar, ¿no es cierto?, que en primer lugar se ha presentado la propuesta de resolución número 481, de la cual el señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva.
Presidente, la propuesta de resolución número 481 es firmada por la diputada señora Jimena Osandón, don Francisco Undurraga, doña Erika Olivera, don Mario Desbordes y don Jorge Durán. Y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el señor presidente de la República que se sirva a patrocinar el proyecto iniciado en moción número 11954-5, que esclarece y especifica cuál es el supuesto de la infracción relativa a transitar sin el dispositivo TAG contemplado en el artículo 118 bis de la Ley de Tránsito. En votación el proyecto de acuerdo número 481. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Señor Lorenzini. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 89 votos, una abstención. Aprobado el proyecto de resolución 481. Del mismo modo se ha presentado el proyecto de resolución 482, respecto a la cual el señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Presidente, la propuesta de resolución número 482 es firmada por el señor Tucapel Jiménez, don René Manuel García, don Fernando Mesa, don Patricio Rosas, don Amaro Labra, don Miguel Ángel Calisto, la diputada Carolina Marzán, don Diego Ibáñez, la diputada Jenny Álvarez y don Félix González. Y en su parte dispositiva establece que la Cámara de Diputados acuerda solicitar al señor Presidente de la República que instruya a los ministerios relacionados con la temática tratada en esta sesión especial, coordinarse y hacer una revisión de la legislación referida a las concesiones viales a fin de incorporar cambios en la misma que contemplen al menos las siguientes modificaciones. 1. Reducir las tarifas de TAG y peaje junto con la eliminación del 3,5% adicional al IPC. 2. Que se cumplan los compromisos del contrato con las concesionarias, en especial en inversiones de caleteras o alternativas de vías de no pago y seguridad vial, junto con caleteras continuas, expeditas y de calidad, sin baches ni reducción de pistas que dificulten el normal desplazamiento de los usuarios. En tercer lugar, derogar la vinculación que existe entre la deuda con un privado, como lo es la concesionaria, y la obtención del permiso de circulación, municipalidad. Las municipalidades no pueden seguir haciendo el papel de cajas recaudadoras de un privado. En cuarto lugar, eliminar las multas cursadas por deudas TAG, aplicar la prohibición de doble o más enjuiciamiento por cada caso, non bis in idem, e indemnización retroactiva para todos los perjudicados desde que se puso en vigencia la ley. En quinto lugar, impedir el reajuste de tarifas de plazas de peaje en más de una vez al año y supervisar eficientemente que las alzas se ajusten a lo que especifica el contrato de concesión, como así también la supervisión continua, constante y efectiva de los horarios base y tarifa alta. En sexto lugar, eliminación inmediata de la tarifa de saturación, ya que no es comprensible que las tarifas más altas se cobren mientras los vehículos están detenidos en tacos y horarios puntas, donde el flujo no es expedito ni seguro. Fracasó la idea de desincentivar el uso del vehículo. En séptimo lugar, obligatoriedad de adecuar la tarifa TAG aplicada a motocicletas, ya que esta genera un desgaste de infraestructura vial y espacio utilizado significativamente menor que vehículos que pagan la misma tarifa, como los autos y camionetas. 8. Estudios de impacto ambiental y participación ciudadana vinculante para las nuevas licitaciones y próximas relicitaciones. La opinión de la ciudadanía y el cuidado de su entorno deben ser prioridad. Finalmente, número 9, junto con velar por el concepto inicial de fin a la concesión y las rutas vuelven al Estado, esto quiere decir que una vez finalizada la concesión, las rutas vuelvan al Estado como prioridad.
En votación la propuesta de resolución número 482. En votación. En votación, estimados y estimadas diputados. Ya. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 93 votos, 2 en contra y 14 abstenciones. Aprobado. Finalmente se ha presentado la propuesta de resolución número 483. El señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva. La propuesta de resolución número 483, Presidenta, es firmada por don Javier Hernández, don Ignacio Urrutia, don Juan Antonio Coloma, don Enrique Van Lissenberger, don Celso Morales y don Renzo Trisotti. Y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputados solicita a su excelencia el presidente de la República que a través del Ministerio de Obras Públicas, en primer lugar, implemente la medida pertinente para disminuir la congestión en las carreteras mientras se amplía la capacidad actual de estas y se desarrollen nuevos proyectos. En segundo lugar, establezca estándares de seguridad más elevados en los futuros contratos de concesión de autopistas y que sean aplicadas en forma inmediata en los contratos actuales, de acuerdo con el avance de la tecnología y que protejan la vida de las personas en casos de accidentes. En tercer lugar, establezca bases de licitación lo más competitivas posible, de manera que la tarifa por concepto de peaje, que sea justa y proporcional en relación al uso de la infraestructura, examinando, por ejemplo, metodologías de cobro por kilómetro. En cuarto lugar, se estudien mecanismos de cobro que resguarden adecuadamente los derechos de los usuarios y que se negocie con las concesionarias estas modificaciones. Quinto, se amplía a las demás carreteras, especialmente de regiones, el programa, comillas, Chile sin barreras, promoviendo la instalación de peajes electrónicos que reemplacen las casetas manuales de pago, a efecto de mejorar los tiempos de viaje y disminuir la congestión. En sexto lugar, se realiza un estudio para liberar de cobros a los usuarios que circulen por autopistas donde se produzca alta congestión. Séptimo lugar, en el caso de las medidas especiales que toma el Ministerio para los fines de semana largos, como son las ampliaciones de pistas 3x1 y 4x0, se tomen las medidas compensatorias o la liberación de pago para los usuarios que transitan por aquellas carreteras con menos pistas. Y en último lugar, se prohíbe el paso o circulación de vehículos con 2 o más ejes por autopistas concesionadas en las horas de mayor congestión vial. Eso es, Presidenta. En votación la propuesta de resolución número 483. Votación. Diputado José Pérez, estamos en votación. Ya, resultado de la votación. Por la afirmativa, 111 votos, 11 abstenciones. Aprobado. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se da por finalizada. Una de las resoluciones aprobadas al término de esta jornada pide al gobierno reducir las tarifas del TAC y peajes, que las concesionarias cumplan con las inversiones en caleteras y seguridad vial, derogar la unión entre deuda y obtención del permiso de circulación, eliminar las multas por deudas del TAC, el reajuste de las tarifas de las plazas de peaje más de una vez al año y la tarifa de saturación, adecuar la tarifa TAC aplicada a las motocicletas, que las nuevas licitaciones incluyan estudios de impacto ambiental y participación ciudadana y que al concluir las concesiones las rutas vuelvan al Estado. Las autopistas cumplen una función, pero lo que el chileno y chilena está indignada es de los abusos. Estas autopistas, por dar ejemplos, ¿no es cierto?, cortos,
son lo único o la única empresa en Chile que tienen o pueden reajustar su tarifa de acuerdo al IPC más un reajuste real del 3,5%. Yo siempre lo he dicho, ojalá cualquier trabajador y trabajadora tuviera esa posibilidad de reajustar su sueldo de acuerdo a la inflación y un reajuste real. Todos sabemos cómo partió esto cuando se cobraban las multas, 40 veces la multa, hoy día se ha bajado eso, pero también es abusivo. No se han hecho las inversiones necesarias para la por las caleteras, para que puedan tener opciones los ciudadanos. En fin, los horarios de saturación que se le llama, ¿no es cierto?, impresentable que se le cobre más a uno por estar en un taco ahí detenido 20 minutos y la función se supone que es prestar un buen servicio y al final es un mal servicio y le cobran más. Fíjese que en el informe del balance que las mismas empresas entregaron al Comité Económico Financiero que se llama, tuvieron utilidades del 507% durante los últimos 7 años. Esa cifra es escandalosa en Chile y en cualquier lugar del mundo. Estamos yendo contra un principio primordial, tal como digo, un principio del derecho, que es que no te pueden sancionar más de una vez por un mismo delito. Hoy en día se puede llegar a generar 10 multas por una misma infracción. La otra solución es mejorar los sistemas de seguridad. Hoy en día las autopistas se han quedado con el primer modelo que realizaron, el parque automotriz se ha quintuplicado casi y seguimos con la misma infraestructura. Hay tacos y nos cobran al triple con la intención o supuesta intención de desincentivar el uso, pero vemos que eso no existe. Porque no hay, las vías alternativas hoy en día ni siquiera te sirven para poder decir ya me la evito con tal de no pagar estos altos flujos o estos altos costos. Pero no es así. Nos damos cuenta que hay una caletera que no sirve, que está llena de lomotoros, hoyos normalmente, o que pasan de 2 pistas a 1, y eso merma el tiempo de viaje, que obliga a las personas a tratar de ganarse unos minutos más familiares a través de la autopista. Y una segunda resolución solicita al presidente de la República patrocinar la moción que esclarece que la infracción por circular sin TAC ocurre al computar un día entero y no cada vez que el vehículo atraviesa por un pórtico. Terminar con una terrible injusticia que me parece que estamos sometidos todos los chilenos y chilenas, que cuando tenemos y circulamos por una vía concesionada y por algún motivo nuestro TAC está malo o no hemos pagado ese día ese permiso para circular, nos cobran una UTM por cada pórtico que pasamos. Entonces no existe relación a 6.000 y tantos pesos que yo pago por un pase diario y cuando a mí, yo no estoy diciendo estoy favoreciendo la infracción. Lo que yo estoy pidiendo es que sea justo el cobro de la infracción. No puede ser que hay personas que nosotros hemos visto a través de Facebook que más de 1 millón de pesos tienen infracción y sobre todo en este periodo se dan cuenta porque viene la renovación del permiso de circulación. Y a mí me parece que no existe relación en que te puedan cobrar 4 o 5 pórticos, o sea, una UTM por pórtico, por una infracción que es solo una infracción en un día determinado. Y la última iniciativa parlamentaria requiere al Ejecutivo disminuir la congestión en las carreteras, implementar estándares de seguridad más avanzados, fijar peajes proporcionales al uso de la infraestructura, mecanismos de cobro que resguarden los derechos de los usuarios, ampliar a regiones los peajes electrónicos, liberar de cargo cuando hay alta congestión y compensar el pago a quienes transitan por carreteras con menos pistas producto del 3x1 y también prohibir el paso de vehículos con 2 o más ejes por autopistas concesionadas en horas de mayor congestión vial.